Pero lo que realmente me abrió los ojos fue cuando comenzaron a hacer comentarios sobre mi salud mental delante de otras personas. Mi amiga de muchos años, la señora Leticia, vino a visitarnos y Beatriz le dijo: «Ay, Leticia, mi madre está muy confundida últimamente. Ayer quería salir a caminar a las 11 de la noche porque pensaba que era por la mañana». Eso era completamente falso. Jamás había hecho algo así, pero vi como Leticia me miraba con lástima y preocupación genuina. «Oh, Elena, qué afortunada eres de tener a Beatriz para cuidarte», dijo. En ese momento sentí una profunda ira, pero también una inmensa tristeza al darme cuenta de que mi propia hija estaba creando una narrativa falsa sobre mi estado mental. Comenzaron a llegar a mi casa visitantes extraños, médicos que supuestamente estaban allí para controlarme la presión arterial, trabajadores sociales que querían evaluar mis condiciones de vida, incluso un hombre que se presentó como especialista en cuidados geriátricos. Todos venían cuando Beatriz lo programaba, pero nunca me preguntaban si yo deseaba esas visitas. Durante una de esas evaluaciones, escuché al médico hablar con Beatriz en la sala. «Señora, su madre parece estar bien físicamente, pero voy a anotar en el informe que muestra señales de confusión leve relacionada con la edad». Yo escuchaba desde la cocina, completamente lúcida y consciente, mientras este hombre escribía mentiras sobre mi estado mental. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada día sentía más presión, más control sobre mi vida, más comentarios hirientes disfrazados de cuidado. «Mamá, no deberías conducir más», me dijo Fernando un día. «A tu edad es demasiado peligroso». «Mamá, es mejor que no vayas más sola a hacer las compras», añadió Beatriz. «Nosotros podemos hacerlo por ti». Gradualmente me estaban quitando mi independencia, mi autonomía, mi dignidad. Y lo más doloroso era que lo hacían con una sonrisa en el rostro, diciéndome que era por mi propio bien, que me amaban mucho y que solamente querían cuidarme. El momento que lo cambió todo para siempre llegó ese martes por la tarde, cuando mi mundo se derrumbó por un simple error tecnológico que reveló la verdad más cruel que había experimentado en mis 64 años. Ese día había sido especialmente difícil. Beatriz y Fernando se habían marchado temprano, diciendo que iban a ocuparse de algunos asuntos laborales, pero yo sabía que algo andaba mal. Los había visto hablar en susurros toda la mañana y cuando les pregunté qué sucedía, me respondieron con esas sonrisas falsas que ya había aprendido a reconocer. «No es nada, mamá», decía Beatriz. «Solamente cosas aburridas del trabajo de Fernando». Me quedé sola en casa, sintiendo esa opresión en el pecho que había ido creciendo durante las últimas semanas. La casa que solía ser mi refugio ahora me parecía una prisión. Todo había cambiado desde que ellos se habían instalado allí. Temporalmente, alrededor de las 3 de la tarde estaba preparando un té de hierbas para calmar mis nervios cuando escuché el sonido de notificación en mi teléfono. Era un mensaje de voz de Beatriz. Al principio pensé que me estaba avisando de que llegarían tarde, o tal vez pidiéndome que preparara algo especial para la cena. Qué ingenuo fui al pensar que mi hija todavía me consideraba lo suficientemente importante como para informarme sus planes. Presioné el botón de reproducción, sin imaginar que, en los siguientes 3 minutos, mi vida se haría pedazos. «Fernando, no soporto tener a mi madre en esta casa», comenzó Beatriz con un tono de exasperación que nunca había utilizado conmigo en persona. Se me detuvo el corazón. Esas palabras pronunciadas con tanto desprecio fueron como cuchillos afilados que me atravesaron el alma. «Es un estorbo total, Fernando. Se entromete en todo lo que hacemos, siempre haciendo preguntas, siempre presente, y encima ya estamos gastando demasiado dinero en ella. He estado buscando residencias económicas. He encontrado una en las afueras que solamente cuesta 650 euros mensuales. Con lo que ahorramos, finalmente podremos remodelar la cocina que tanto deseamos e incluso comprar muebles nuevos para el salón». Cada palabra era como un golpe físico. Mi propia hija, la niña a quien había dedicado toda mi vida, hablaba de mí como si fuera un objeto viejo que había que desechar. Pero el audio continuaba y lo que vino a continuación me destrozó completamente. «Además, ya he verificado todos los papeles de la propiedad. Está registrada a su nombre, pero Daniela ya me ha explicado cómo podemos transferirla a nuestro nombre sin que se entere. Nos va a costar aproximadamente 400 euros en sobornos y tasas, pero vale completamente la pena. Mi prima ya tiene experiencia con este tipo de trámites». En ese momento lo comprendí todo. Las visitas casuales de Daniela, con sus carpetas llenas de documentos. Las conversaciones que se interrumpían cuando yo aparecía. Los especialistas que habían venido a evaluar mi casa y mi estado mental. Todo había formado parte de un plan meticulosamente orquestado para declararme incompetente y robarme mi propiedad. Mi casa, la casa que había construido con esfuerzo, trabajando 12 horas diarias durante 30 años.
Ya he hablado con el director de la residencia San José. Continuó Beatriz con una frialdad que me congeló hasta los huesos. Le he explicado la situación. Le he dicho que mi madre tiene demencia en fase inicial y que es peligroso que viva sola. Se ha mostrado muy comprensivo. Dice que ven casos como este continuamente. Ya he firmado todos los documentos preliminares de admisión. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Mi propia hija le había mentido a un desconocido sobre mi estado mental. Había firmado papeles para internarme sin mi consentimiento y lo estaba haciendo con la misma facilidad con la que se planean unas vacaciones. El plan es perfecto, cariño. Continuó dirigiéndose a Fernando. El próximo martes le diremos que tiene una cita médica rutinaria. La llevaremos al centro, la ingresaremos y para cuando se dé cuenta de lo que ha ocurrido, ya estará dentro y tendremos la tutela legal. Daniela dice que, con los informes médicos que tenemos, que indican que tiene confusión mental, será muy fácil demostrar que no puede tomar decisiones por sí misma. Su escuchaba a Fernando en segundo plano, riéndose y añadiendo comentarios que no entendía claramente, pero su tono de aprobación era evidente. Lo mejor de todo, continuó Beatriz con una risa que me partió el corazón, es que ella nunca sospechará nada. Cree que somos la hija perfecta que la adoramos. Todavía me dice, gracias por cuidarme, cariño, cuando le llevo el desayuno a la cama. Si supiera que le doy ese desayuno para mantenerla tranquila mientras preparo su funeral en vida. En ese momento, algo dentro de mí se rompió irremediablemente. No era solamente la traición, no era solamente el dolor de descubrir que mi hija me odiaba. Era la humillación de darme cuenta de que, mientras yo la bendecía cada noche en mis oraciones, agradeciendo a Dios por darme una hija tan buena, ella calculaba cuántos días le quedaban para deshacerse de mí con los 400.000 euros que vale la casa. Podemos pagar todas nuestras deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del automóvil. Incluso nos sobrará suficiente para irnos de vacaciones a Italia. Como siempre hemos deseado, continuó Beatriz. Lo mejor es que ya no tendremos que fingir que la queremos. Se acabaron los domingos fingiendo que nos gusta su horrible comida. Se acabó escuchar sus repetitivas historias de cuando era joven. El mensaje terminaba con risas y comentarios sobre qué restaurante elegir para cenar esa noche, como si acabaran de planear unas vacaciones, en lugar de la destrucción total de la vida de la mujer que los había amado más que a nada en el mundo. Pero mientras caminaba por mi casa en la oscuridad de aquella noche, algo comenzó a transformarse dentro de mí. La tristeza y el dolor empezaron a convertirse en algo que no había sentido en mucho tiempo. Una determinación pura y fría. Mi hija pensaba que era una anciana ingenua y fácil de manipular, pero había subestimado completamente a la mujer que la había criado. Al amanecer me levanté con una claridad mental que no había experimentado en meses. Me puse mi traje color vino más elegante, el que guardaba para ocasiones especiales. Tomé mi bolso con todos mis documentos importantes y salí de casa antes de que Beatriz y Fernando despertaran. Mi primera parada fue el banco. Llegué exactamente cuando abrían, a las 8 de la mañana. Buenos días, señora Morales, dijo Nora, la directora, que me conocía desde hacía 14 años. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Nora, necesito revisar todas las transacciones de mi cuenta de los últimos 6 meses y quiero cambiar todos mis beneficiarios, le dije con una firmeza que la sorprendió. También necesito que me expliques si alguien ha intentado acceder a la información de mis cuentas sin mi autorización. Nora frunció el ceño mientras revisaba mi expediente en el ordenador. Señora Morales, tengo varias consultas sobre su cuenta registradas aquí, realizadas por su hija Beatriz. Ella presentó una carta firmada por usted autorizándola a revisar sus extractos bancarios para ayudarla con sus finanzas. La sangre me hervía. Nora, yo jamás firmé esa carta. ¿Puede enseñarme ese documento? Cuando vi la supuesta autorización, reconocí inmediatamente que la firma era falsa. Esto es una falsificación, le dije mostrándole mi documento de identidad para que pudiera comparar las firmas. Mi hija ha estado accediendo fraudulentamente a mi información bancaria. Necesito que cancele inmediatamente cualquier autorización que tenga y activó una alerta de seguridad máxima en mi cuenta. Durante la siguiente hora, Nora me ayudó a proteger todas mis finanzas. Transferí mis 7.000 euros de ahorros a una cuenta completamente nueva. Cambié todas las contraseñas. Pero organizar la boda representó otro enorme sacrificio económico. Beatriz deseaba una celebración elegante como las de las revistas de sociales. El salón de eventos costó 6.500 euros, el vestido de novia 1.600 euros, la música 650 euros y las flores 400 euros. En total gasté 11.000 euros en aquella boda. Dinero que obtuve solicitando otro préstamo bancario y vendiendo las últimas joyas heredadas que conservaba. Los primeros años de su matrimonio fueron maravillosos. Beatriz y Fernando me visitaban todos los domingos.
Cenábamos juntos y ella siempre contribuía con los gastos de la casa. Mamá, ahora que trabajo profesionalmente, quiero cuidarte como tú cuidaste de mí, me decía mientras me entregaba dinero para las compras. Finalmente sentí que mis sacrificios habían valido la pena, que tenía una hija agradecida que me amaba genuinamente. Pero todo cambió hace 2 años, cuando Fernando perdió su empleo y comenzaron a experimentar dificultades económicas. Empezaron a solicitarme dinero constantemente y, como siempre, no pude negarme. Primero fueron 900 euros para los gastos mensuales básicos, luego 2.000 euros para el depósito de un automóvil nuevo, y después 2.300 euros para liquidar las deudas de tarjetas de crédito. Todo comenzó a transformarse sutilmente después de que les prestara esos 2.300 euros para sus deudas. Al principio había pequeños detalles que justificaba en mi mente, pensando que eran consecuencia del estrés de sus problemas financieros. Pero ahora, después de escuchar ese mensaje, comprendo que no era estrés. Era el comienzo de un plan calculado para eliminarme de sus vidas. La primera señal fue cuando dejaron de visitarme los domingos. Mamá, estamos muy ocupados con el nuevo empleo de Fernando, me decía Beatriz por teléfono. Ya sabes cómo es, tenemos que demostrar responsabilidad y compromiso. Lo comprendí, o al menos eso creía. Después de todo, era natural que una pareja joven quisiera enfocarse en salir adelante económicamente. Pero entonces comenzaron las excusas para no responder mis llamadas telefónicas. Llamaba por las mañanas y Beatriz me decía, mamá, estoy en una reunión importante, te llamaré después. Llamaba por las tardes, ay, mamá, estoy en el supermercado haciendo las compras semanales. Por la noche, mamá, es muy tarde, estamos cenando, conversaremos mañana. Ese mañana jamás llegaba. Y cuando finalmente hablábamos, la conversación apenas duraba 4 minutos. Luego llegaron los comentarios hirientes, disfrazados de preocupación genuina. Mamá, Fernando ha notado que últimamente estás muy olvidadiza, me dijo un día durante una de nuestras escasas llamadas telefónicas. ¿Estás segura de que puedes vivir sola en esa casa tan grande? A tu edad podría ocurrir cualquier cosa peligrosa. Me reí nerviosamente pensando que estaban exagerando la situación. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada estratégicamente. Una tarde decidí visitarlos sin previo aviso, llevándoles el pastel de chocolate que tanto le gustaba a Fernando. Cuando toqué el timbre, escuché risas y conversaciones dentro, pero tardaron casi 6 minutos en abrirme la puerta. Oh, mamá, qué sorpresa inesperada, dijo Beatriz con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Estábamos organizando unos documentos del trabajo. Dentro estaba su prima Daniela, quien trabajaba en la oficina del registro civil, con una montaña de documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. Cuando me vieron entrar, Daniela recogió rápidamente todos los papeles y los guardó en una carpeta marrón. Hola, tía Elena, me saludó con esa sonrisa artificial que siempre había tenido. Estaba ayudando a Beatriz con unos papeles del seguro médico de Fernando. Pero logré ver mi nombre completo en uno de esos documentos antes de que Daniela lo ocultara. ¿Por qué necesitan documentos con mi nombre?, pregunté con genuina curiosidad. Beatriz y Daniela intercambiaron una mirada que entonces no supe interpretar, pero que ahora comprendo perfectamente. Es solamente para actualizar los beneficiarios del seguro. Mamá, me dijo Beatriz. Ya sabes, por si nos ocurre algo, tú eres nuestra única familia. Esa explicación me tranquilizó momentáneamente, pero posteriormente comencé a darme cuenta de que, cada vez que mencionaba el tema, Beatriz cambiaba rápidamente de conversación. Fue entonces cuando comenzaron los olvidos deliberados. Me invitaban a almorzar y cuando llegaba al restaurante, no estaban allí. Oh, mamá, se nos olvidó decirte que tuvimos que cancelar, me decían después. Fernando tuvo una emergencia laboral. Esto sucedió 4 veces en 3 meses. La quinta vez me quedé sentada sola en ese restaurante durante 1 hora completa, sintiéndome como una tonta, mientras otras familias a mi alrededor disfrutaban de sus comidas juntos. También comenzaron a excluirme de eventos familiares importantes. Me enteré por casualidad, hablando con mi vecina, la señora Rosa, de que habían organizado una parrillada para celebrar el cumpleaños de Fernando. Qué extraño que no estuvieras allí, Elena, me dijo la señora Rosa. Los vi comprando carne para aproximadamente 25 personas en el supermercado. Cuando le pregunté a Beatriz por qué no me habían invitado, me respondió, oh, mamá, era algo muy informal. No queríamos molestarte con eso. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando decidieron mudarse temporalmente a mi casa. Mamá, van a fumigar nuestro apartamento y necesitamos quedarnos contigo durante 1 mes, me dijo Beatriz. Además, así podremos pasar más tiempo juntos. ¿No te parece maravilloso? Me alegré de tenerlos cerca nuevamente. Pensé que finalmente recuperaríamos la cercanía que habíamos perdido.
Sin embargo, desde el primer día que llegaron, las cosas cambiaron en mi propia casa. Fernando comenzó a quejarse de absolutamente todo, que mi televisor era demasiado antiguo, que el internet era demasiado lento, que la ducha no tenía suficiente presión, tía. Esta casa necesita muchas reparaciones, decía constantemente. A tu edad mantener una propiedad tan grande debe ser extremadamente difícil. Beatriz comenzó a reorganizar mis pertenencias sin consultarme. Mamá, estos platos son demasiado viejos. Voy a reemplazarlos por otros nuevos, decía. Esta ropa que tienes en el armario está muy pasada de moda. Deberíamos donarla a alguna organización benéfica. Gradualmente mi casa dejó de parecerse a mi hogar. Era como si fuera una invitada en mi propia propiedad. Entonces comenzaron las conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación. Los veía conversando en la cocina y cuando aparecía cambiaban inmediatamente de tema a algo trivial, como el clima o las noticias. ¿De qué estaban hablando? Les preguntaba. Nada importante, mamá, respondía Beatriz, solamente de los gastos mensuales de la casa. Una noche escuché a Fernando hablando por teléfono en el patio. Sí, ya estamos viviendo aquí. No, ella no sospecha absolutamente nada. Daniela dice que puede tener todos los papeles preparados en 3 semanas más. Cuando salí a preguntarle con quién estaba hablando, me dijo que era su jefe sobre un proyecto laboral importante. También comenzaron a controlar sutilmente mis finanzas personales. Mamá, déjame ayudarte con las facturas de servicios, me decía Beatriz. Eres demasiado mayor para preocuparte por estas cosas complicadas. Al principio pensé que era un gesto amable, pero luego me di cuenta de que revisaba meticulosamente todos mis extractos bancarios. Mamá, ¿por qué necesitas tanto dinero en efectivo? Me preguntaba cuando veía que había retirado 180 euros para mis gastos personales. Lo más doloroso era escuchar cómo hablaban de mí cuando creían que no los escuchaba. Una tarde estaba podando las plantas del jardín cuando oí a Fernando decirle a alguien por teléfono. Mi suegra se está volviendo más difícil de manejar cada día. Se está volviendo muy terca con la edad. Beatriz se rió en segundo plano y añadió, es verdad. Últimamente se le olvidan las cosas constantemente y se pone muy difícil cuando intentamos ayudarla. Me llamo Elena, tengo 64 años y mi propia hija me envió por error un mensaje de voz destinado a su esposo. Lo que escuché sobre mí en esa grabación me impulsó a partir al día siguiente con un plan que ella jamás habría imaginado. Fernando, ya no aguanto tener a mi madre viviendo aquí. Escuché la voz de mi hija Beatriz con una frialdad que me atravesó el corazón. Es un estorbo constante, se mete en todo y además estamos gastando demasiado dinero en ella. He estado buscando residencias económicas. Encontré una que cuesta solamente 650 euros mensuales. En ese instante sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Era la misma hija por quien había trabajado sin descanso, limpiando oficinas y casas ajenas durante décadas. La misma a quien le financié sus estudios universitarios, vendiendo hasta las joyas de mi madre. La misma que sollozó en mis brazos cuando Fernando la abandonó antes de la boda y yo utilicé mis últimos ahorros para convencerlo de regresar. Pero el mensaje continuó y lo siguiente fue devastador. Además, ya revisé los documentos de la propiedad. Está registrada a su nombre, pero encontré la manera de transferirla al nuestro sin que se entere. Mi prima Daniela, que trabaja en el registro civil, va a ayudarnos con todo el proceso. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Mi propia hija planeaba robarme la casa. Lo único de valor que poseía en este mundo, la vivienda que construí con sacrificio absoluto. Trabajando turnos dobles durante 30 años de mi vida. Lo que más me destrozó fue escucharla reír al finalizar el mensaje. En 4 semanas, mamá estará en el asilo y seremos propietarios de todo. Finalmente podremos vivir tranquilos, sin esa anciana amargada, vigilándonos constantemente. Si alguna vez has experimentado la traición más profunda de alguien a quien amas incondicionalmente, comprenderás exactamente lo que sentí en ese momento. Pero lo que mi hija Beatriz desconocía es que su madre no es tan ingenua como ella supone. Y después de 64 años, navegando por este mundo, he aprendido que, a veces la única forma de protegerte es usando la misma estrategia que emplean contra ti. No logré conciliar el sueño ni un minuto aquella noche. Al amanecer me levanté con una determinación que no había experimentado en años. Me puse mi traje color vino más elegante, reuní todos mis documentos importantes y abandoné la casa con una sonrisa en los labios y un plan que transformaría todo para siempre. Para comprender por qué lo que escuché me hirió tan profundamente, necesito contarte cómo me convertí en la mujer que soy y cómo mi relación con Beatriz se volvió lo más valioso de mi existencia. Crecí en una familia donde el amor se demostraba mediante los sacrificios que hacías por los demás.
Mi madre, que descanse en paz, trabajaba como lavandera desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche para sostenernos a mí y a mis 4 hermanos. Nunca tuvimos abundancia material, pero siempre tuvimos amor, respeto y principios sólidos, Elena. Me decía mi madre mientras me enseñaba a remendar ropa. En esta vida, lo único que realmente importa es la familia. Y por la familia debes darlo absolutamente todo, hasta tu último aliento. Cuando quedé embarazada de Beatriz a los 17 años, su padre desapareció como si nunca hubiera existido. Una noche estaba allí prometiéndome matrimonio y futuro, y a la mañana siguiente se había esfumado. Sus padres me cerraron la puerta brutalmente cuando fui a buscarlo, diciéndome que su hijo no iba a destruir su futuro por una chica sin importancia. Fue entonces cuando mi madre demostró su verdadera fortaleza. Esa niña tendrá todo lo que nosotras no pudimos tener, me dijo abrazándome mientras secaba mis lágrimas. La criaremos juntas para convertirla en una mujer de bien. Mi madre vendió sus únicos aretes de oro, las únicas joyas que poseía, para comprarme todo lo necesario para el bebé. Cuando nació Beatriz fue como si hubiera llegado un ángel del cielo. Era la bebé más hermosa que jamás había contemplado, con sus enormes ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba cada rincón. Mi madre y yo nos alternábamos para cuidarla mientras yo trabajaba. Comencé a limpiar casas a los 18 años, ganando apenas 12 euros diarios. Pero cada centavo que ganaba era exclusivamente para ella. Recuerdo vívidamente el primer día que llevé a Beatriz al jardín infantil. Fuimos caminando porque no teníamos dinero para el transporte público, pero ella llevaba el uniforme impecablemente planchado y los zapatos perfectamente lustrados. Las otras madres llegaban en automóviles lujosos, vestidas con ropa de marca. Y yo me sentía insignificante con mi vestido remendado y mis manos ásperas por el trabajo. Pero cuando Beatriz me besó en la mejilla y me dijo, gracias, mamá, eres la mejor del universo, supe que cada sacrificio había valido completamente la pena. Los años transcurrieron y mi rutina era invariable. Me despertaba a las 3:30 de la madrugada. Preparaba el desayuno para Beatriz, la acompañaba a la escuela. Trabajaba limpiando 4 casas diferentes hasta las 7 de la tarde, la recogía. La ayudaba con sus tareas escolares y la acostaba con un cuento antes de dormir. Los fines de semana planchaba ropa para familias adineradas para ganar dinero adicional. Todo para que ella pudiera tener una vida superior a la mía. Mi madre falleció cuando Beatriz tenía 9 años. Pero antes de partir me hizo una promesa que jamás he olvidado. Elena, esa niña es tu tesoro más preciado. Dale educación, dale amor incondicional y ella te cuidará cuando seas anciana. Nuestra familia tiene sangre noble. Ella nunca te decepcionará. Esas palabras me dieron la fuerza necesaria para continuar adelante, incluso cuando los días eran tan extenuantes que deseaba rendirme. Cuando Beatriz cumplió 16 años, trabajé turnos adicionales durante 8 meses para organizar la fiesta que merecía. Gasté 2.800 euros en aquella celebración, dinero que había estado ahorrando para reparar las filtraciones del techo. Pero ver su rostro aquella noche, verla brillar con su vestido plateado mientras bailaba, no tuvo precio alguno. Mamá, no comprendo cómo me das tanto cuando apenas tienes nada, me dijo esa noche abrazándome. Cuando sea mayor, te devolveré todo esto multiplicado por 1000. Durante toda la secundaria, Beatriz fue una estudiante excepcional. Obtenía las calificaciones más altas de su promoción. Participaba en las presentaciones teatrales del colegio y todos los profesores me aseguraban que tenía un futuro brillante por delante. Pero mantener ese nivel académico no era económico. Libros, uniformes, excursiones educativas. Todo costaba dinero que yo no poseía. Comencé a limpiar una quinta casa los domingos, mi único día de descanso, solamente para poder financiarlo todo. Cuando llegó el momento de inscribirla en la universidad, el costo anual era de 11.000 euros. Yo solo ganaba 320 euros mensuales limpiando casas. Hice los cálculos y era absolutamente imposible, pero una madre realiza lo imposible por sus hijos. Solicité un préstamo bancario utilizando mi casa como garantía. Vendí el único collar de perlas que me había regalado mi abuela. Incluso vendí la máquina de coser antigua de mi madre. Hija querida, le dije a Beatriz el día que la acompañé a matricularse. Yo no pude asistir a la universidad, pero tú vas a ser una profesional destacada. Tendrás un título universitario, trabajarás en una oficina climatizada y nunca tendrás que limpiar las casas de otras personas como tú. Madre, que ese día lloré de felicidad absoluta al ver a mi hija firmar los documentos de inscripción para su carrera en contabilidad y finanzas. Durante los 4 años de universidad continué trabajando incansablemente para financiar todos sus gastos. Beatriz necesitaba dinero para materiales educativos, para proyectos, para socializar con sus compañeros, para ropa apropiada para las presentaciones académicas. Le proporcioné todo, aunque eso significara alimentarme solamente con arroz y pan durante semanas enteras para economizar dinero.
Cuando se graduó fue el día de mayor orgullo de mi existencia. Ver a mi hija subir al escenario con su toga y birrete académico, escuchar cómo pronunciaban su nombre, y la ovación del público fue como si todos mis sacrificios hubieran valido absolutamente la pena. Después de la ceremonia, me abrazó llorando y me dijo, mamá, este logro es tanto tuyo como mío. Jamás habría llegado hasta aquí sin ti. Te prometo que, ahora que soy una profesional, nunca más tendrás que sufrir necesidades. 2 años después, Beatriz conoció a Fernando en su trabajo. Inicialmente estaba muy feliz porque la veía tan contenta y enamorada. Fernando parecía un hombre decente. Tenía un empleo estable como gerente en una empresa distribuidora y trataba bien a mi hija. Cuando le pidió formalmente matrimonio, lloré de emoción pensando que Beatriz finalmente tendría la familia estable que yo nunca pude proporcionarle.